Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versos 45 y 46. Vuelvo y repito, primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 45 y verso 46. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versos 45 y 46. Dice la palabra de Dios: y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, quiero predicar en estos momentos bajo el título Se acabó la sequía. La palabra sequía la definimos como falta de lluvias durante un periodo prolongado de tiempo que produce sequedad en los campos y escasez de agua, o también de algún otro elemento. En el campo que nos compete significa sequedad o resequedad espiritual a causa de diferentes o diversas situaciones. Debemos tener en cuenta que las pruebas o dificultades que se presentan en la vida cristiana son a causa de tres aspectos. Yo quiero que usted los tenga muy claros. Primero, por efecto natural. Segundo, por errores propios que cometemos a diario. O tercero, por prueba de parte de Dios. Sabemos y entendemos que en la vida cristiana vamos a vivir etapas de muchos, pero muchísimos altibajos. Pero al final del camino comprenderemos lo necesario que es pasar por diferentes pruebas para fortalecer nuestro carácter humano y espiritual. El Señor Jesucristo nunca nos enseñó que no tendríamos problemas en el mundo, todo lo contrario. Muchas aflicciones nos han de llegar, pero no temamos porque Él ha vencido. Miremos el Salmo 34, verso 19. Dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, pero de pocas. Yo creo que usted está diciendo, no, de pocas no, de todas. Así es. La Biblia dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito es el nombre del Señor. Juan capítulo 16, Juan 16, 33, a la letra dice, estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. No importa la situación por la cual estemos pasando en el momento, mi hermano, mi hermana. La vida cristiana se convierte en una onda de olas que van y vienen, de victorias, pero también cargada de cualquier cantidad de problemas. Solo cuando ponemos nuestra voluntad en Dios, constantemente aprendemos a decir muy a menudo el título de este mensaje: se acabó la sequía. Estamos viviendo en estos momentos una situación bien compleja por culpa de una pandemia, un virus, una enfermedad, todos sabemos que es el coronavirus. Y a manera de aplicación y actualidad es que yo quiero traer este mensaje para que por fe creamos y entendamos de que Dios quiere armar un propósito con nuestras vidas, no solamente en lo humano, sino también en lo espiritual, y llevarnos a un nivel totalmente distinto, que aprendamos a buscar de Dios de la manera conforme Él nos lo enseña a través de su palabra. Si no, recordemos lo que le decía el profeta Jeremías: clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas son las que nosotros diariamente tenemos que estar esforzándonos para que Dios nos las revele y nos muestre verdaderamente sus propósitos y sus caminos, que no nos quedemos a cuentagotas, que no nos conformemos con una vida cristiana a medias, sino que aprendamos a discernir y a entender que Dios nos quiere llevar a un nivel, a catapultarnos a una posición más alta de la que tenemos en el momento. Esta situación que vivimos, yo sé que tiene que pasar. Hay, por ejemplo, una escasez de salud. Y básicamente yo entiendo que esto es por alguna situación que se ha presentado en lo humano. Yo quisiera pensar de alguna manera que Dios no es que nos haya metido en esta prueba, pero lo que sí les puedo decir y puesto totalmente seguro es que Dios ha permitido esta situación para enseñarnos algo. El que estemos guardados y encerrados en casa es un propósito y de parte de Dios algo muy especial. Vamos a conocer unos aspectos bien importantes. Hay 6 pasos en los cuales Dios trató con Elías
y lo formó de alguna manera para que cumpliese el propósito para el cual Dios le hizo un llamado específico. Por eso, si analizamos bíblicamente el primer libro de los Reyes, en los capítulos 17, 18 y 19, nos encontramos con esa serie de pasos que marcan este proceso de maduración en lo humano, pero también en lo espiritual, en diferentes etapas de la vida de este varón de Dios. Vemos claramente en estos aspectos la lucha de un hijo de Dios que batalla constantemente contra las adversidades de la vida y sobre todo la responsabilidad sobre su humanidad por haber declarado palabra de Jehová. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, y en el verso 1, establezcamos ya de entrada una diferencia de aquel tiempo a lo que vivimos por culpa de la pandemia en estos momentos. Dice la Biblia: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hay escasez de salud en estos momentos, pero miren la gran diferencia, porque yo estoy completamente convencido que ni usted ni yo, hermano ni hermana, pues hemos declarado que esta pandemia viene por los hijos de Dios. Caso contrario, lo que sucede con el profeta Elías, que viene palabra de Jehová, le hace una declaración, dice que no va a llover sobre buen tiempo sobre la faz de la tierra, y que cuando vuelva a llover va a ser por su palabra, o sea, sino por mi palabra. ¿Esto qué significa? Una responsabilidad mayor, porque a partir de este momento, ese punto lleva a Elías a vivir una serie de escenarios en los cuales también está, digamos, en peligro su vida en lo físico. Ahí en el capítulo 17, del verso 1 al 7, ya hemos leído el verso 1, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, verso 2 en adelante: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Dice en el verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Hay un interrogante aquí inicialmente: ¿por qué Jehová lo escondió en un arroyo? El arroyo de Querid significa el lugar de escondite, pero también es el lugar de la prueba. ¿Cómo sería no solamente el acoso del rey, sino del pueblo y de todo habitante de la tierra, bajo la responsabilidad que Dios declaró sobre la vida de Elías? O sea, yo me imagino de pronto las personas buscándolo de alguna manera, diciendo: bueno, Elías, ¿hasta cuándo va esto? Bueno, está bien, inició de esta forma, pero ya ha pasado un tiempo, porque muy distinto es cuando algo comienza, pero cuando ya pasa el tiempo, yo creo que eso se les convirtió en un tormento. Y de verdad que la falta de agua nos puede llevar a una situación muy compleja. Miremos por ejemplo lo siguiente: yo veo allí en el arroyo de Querid el lugar no solamente de la prueba y el escondite, sino el lugar de la capacitación y el lugar de la espera en Dios. En estos momentos nosotros, si traemos esta palabra y la aplicamos a lo que estamos viviendo actualmente, acá en estos momentos encerrado en casa, en cuarentena, estamos en el arroyo de Querid, porque aquí estamos siendo capacitados. Y con respecto a lo que decía hace un momento, quizás para nosotros comenzamos esta etapa de cuarentena, y aunque sabemos lo difícil que se está viviendo a nivel externo, pero cuando comenzamos, pues hay un ambiente todavía muy alegre, muy tranquilo, estamos en familia, estamos compartiendo, estamos disfrutando. Pero cuando va pasando el tiempo, se nos va complicando todo esto, se nos vuelve difícil. Por eso cuando estamos ahí en el arroyo de Querid, conforme a lo que estamos predicando, Dios está tratando con nosotros. Allí es un lugar de espera, porque la misma Biblia nos enseña en estas situaciones que estamos viviendo. El Salmo 37, verso 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Este es el momento en el cual tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios también se escucha en medio del silencio. En este periodo de tiempo somos capacitados. Y allí es donde Elías fue altamente capacitado, porque mire, Dios le hace un llamado a uno de sus hijos. Como primer punto,
Luego de que Dios hace un llamado, Dios se encarga de capacitar. Y luego, después de que capacita, créanme que Dios luego empieza a usar de una manera a aquella persona a la cual le ha hecho un llamado. Como segundo punto, miramos ahí en el capítulo 17, vamos a leer del verso 8 al 15, lo que pasa con este gran varón de Dios. Miremos, dice en el verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Claro, se estaba viviendo una situación de una pandemia, había una resequedad, había una enfermedad que por escasez de agua pues estaba llevando a que la población de alguna manera pues estuviese padeciendo y la mortandad pues era visible. Esta mujer estaba esperando solamente comerse este bocado de pan y echarse a morir con su hijo. Y mira lo que dice acá el profeta Elías. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, escúchelo bien, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Primero, básicamente lo que yo veo acá es la obra de Dios. Cuando nosotros ponemos por delante la obra de Dios, créanme que las promesas no tardan, han de venir una tras otra. ¿Por qué? Porque luego después de estas cosas dice el verso 17, dice aquí en adelante que en el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. A partir de este momento se vienen una cantidad de situaciones y unos escenarios en la vida del profeta. Incluso acá dice la palabra de Dios que cae enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Esto significa que el muchacho murió. Y yo veo a la mujer de alguna manera reprochando y diciéndole al profeta en el verso 18, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Luego Elías le dice, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Para resumir en este segundo punto, podemos ver entonces cómo una viuda lo sustenta. Él, cansado del trayecto y agobiado por la situación de escasez de agua. Allí lo esperaba una porción de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Era lo único que esta mujer tenía. Pero por recibir al profeta de Dios no faltó en aquel lugar el alimento hasta que volviera a llover en la tierra. Vuelvo y repito, lo primero es la obra del Señor. Y es más, hubo sanación sobre el hijo de aquella mujer. Elías oró y el alma volvió al cuerpo del muchacho.
Vamos al tercer punto. Si miramos en el capítulo 18, versos del 1 al 4, vamos a ver cómo han pasado 3 años y regresa a Samaria, el profeta, donde abundaba el hambre. Imagínense, habían pasado 3 años, por Dios. ¿Se alcanza a imaginar nosotros en esta situación de pandemia? 3 años. Uy, que el Señor nos guarde, porque si con 2 meses ya estamos agobiados. Por eso, lo que les dije al inicio, para que lo tengan en cuenta, la responsabilidad que se declara sobre la vida del profeta Elías, que pone incluso también su existencia en lo humano, por el propósito que viene haciendo Dios en él y con toda la tierra, y sobre todo con el pueblo de Israel. Pero no se nos olvide que si Dios nos ha encomendado algo, por más horrible, por más difícil y más complicado, créame que hasta lo último, hasta la última consecuencia, Dios nos va a dar la victoria. Él va a estar siempre de nuestro lado. En esta situación, pues Elías vuelve de nuevo a Samaria para verse con el rey Acab y anunciarle el enojo de Jehová y cómo todos en Israel se habían vuelto en contra de Jehová, desobediendo sus mandamientos y siguiendo a los Baales. Esta situación que estamos viviendo en el momento, quizás Dios no la ha puesto, no la ha provisto, pero lo que sí les puedo decir es que Dios ha permitido todo esto porque de alguna manera Dios también nos quiere mostrar, nos quiere capacitar y nos quiere usar para predicarle a un mundo entero lo mal que está caminando ante su presencia. Bendito es el nombre de Jesús. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 4. Aquí miro rápidamente, dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aquí es donde quiero profundizar más sobre las responsabilidades de Elías. La pregunta es: ¿por qué esta mujer llamada Jezabel estaba matando a los profetas de Dios? Hay una resequedad, hay mortandad en la tierra. La situación en Samaria se complicó. Y ya ha pasado un buen tiempo, ya han pasado no días, sino que han pasado 3 años, por Dios. Entonces, esa responsabilidad, pues en un inicio, de parte de cualquier persona, era un interrogante. Elías, ¿hasta cuándo? Pero cuando ha pasado este tiempo, yo creo que el que se encontrara con Elías quería era acabarlo. Voy a parafrasear un poco, y usted va a poder leer si quiere poco a poco este capítulo 18, porque Abdías, que es un hombre temeroso de Jehová, recibe orden del rey Acab, del rey de Israel. Le dice que vaya a un lugar, mientras él va a otro lugar, necesitan ir por agua, por hierba, para que coman las bestias, porque se están muriendo. Porque mira, aquí no solamente la cuestión es de alimentación, de manutención de la vida, del hogar, de los seres humanos, sino también, mira, un ejemplo, los animales para el trabajo, para la guerra, las caballerizas, se estaban muriendo los animales. Y en este caminar Abdías se encuentra casualmente, aunque en Dios las cosas no son casuales, todo tiene un propósito. Se encuentra con el profeta Elías y le dice unas palabras bien interesantes. Y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Claro. Y Elías le respondió: yo soy. En el verso 8 dice: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero mire la complejidad que entra en la vida del mayordomo de Abdías. O sea, le dice a Elías lo siguiente: o sea, ¿cómo voy a ir? Yo sé que Jehová, a través de su espíritu, te va a llevar a cualquier cantidad de partes, y yo llego, hablo con el rey, y después cuando te venga a buscar no te encuentro. Entonces, ¿qué va a suceder conmigo? Me van a matar. O sea, ¿cómo quieres esto para tu siervo? El caso es que en el diálogo, palabras van y palabras vienen, Elías toma la decisión de ir y entrevistarse directamente con el rey Acab. Vamos a mirar algo que dice acá en la Biblia, en el capítulo 18, y miremos lo que habla el profeta Elías con el rey Acab.
Dice acá en el verso 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Verso 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con el profeta Elías. En el verso 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Me salté un verso, porque en el anterior Acab le dice al profeta Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ahí nos damos cuenta que la gente estaba totalmente angustiada y estaban en contra del profeta. Por eso el rey le dice, ¿acaso eres tú el que turbas a Israel? Pero mire la respuesta de nuevo de Elías, el verso que había leído en un momento. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Verso 18 del capítulo 18. Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Amén. Palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Esto como tercer punto. Vamos al número 4. Del verso 19 al 40. Sabemos que hay una situación que Dios ha permitido porque el pueblo de Israel se ha ido en pos de los dioses paganos. Si leemos el capítulo 18, en el verso 19 en adelante, dice la palabra de Dios a través del profeta, envía pues ahora y congrégame, dice Elías, a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel. Este es el punto determinante en esta situación y en este punto siguiente que quiero tratar. Porque aquí vemos cómo en el monte Carmelo Elías reta a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, instándolos a hacer 2 altares y a ofrecer sacrificio en cada uno de ellos, y el Dios que respondiera con fuego, ese sea Dios. Bueno, usted recuerda y conoce más o menos cómo es la historia. El profeta les dice, tráiganme 2 bueyes, les deja que los profetas de Baal y de Acera escojan uno, les da un encargo y les dice que pongan leña y sobre la leña pongan el buey en trozos, pero que debajo de la leña no pongan nada, y que empiecen a invocar el nombre de su Dios, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y mire lo que dice por acá, en el verso 27, estaban ellos clamando, y dice que aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Verso 29 del capítulo 18, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¡Aleluya! Entonces, aquí es donde empieza a intervenir el profeta de Dios. Llama al pueblo, empieza a restaurar el altar del sacrificio de Jehová. Hace igual que los anteriores profetas, coge el buey, lo distribuye en pedazos sobre la leña. ¿Y qué hace en particular? Crea una zanja. Luego manda a llamar para que lleven 4 cántaros de agua y que esto lo hagan 3 veces y llenan las zanjas hasta rebosar, pero dentro de las zanjas coloca 12 piedras que son representativas de las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus de Judá. Y es interesante porque allí se ve la unción, el poder y la autoridad del varón de Dios, que cuando empieza a clamar dice estas palabras. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, respóndeme. Y luego insistentemente vuelve a decir, respóndeme. Y dice la palabra de Dios, la historia nos cuenta que descendió fuego de los cielos y consumió
la zanja de agua consumió toda el agua hasta secarla totalmente. Todo el altar del sacrificio quedó consumido por el fuego que Jehová depositó en esos momentos y descendió del cielo. Y en aquel momento, luego de suceder esto, el profeta Elías se va en pos con el pueblo de Israel tras los profetas de Baal y los profetas de Acera, y todos, cada uno de ellos fueron degollados en el lugar que es el arroyo de Cisón. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo, a Él sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Cuando un hombre, un varón de Dios, cuando una mujer se levanta y cree en este Dios todopoderoso, Él tiene el poder y la autoridad para hacer milagros ostentosos, milagros poderosos. Pero yo quiero que usted analice algo muy interesante que sucedió en aquel lugar. Y es que yo quiero pensar por un momento en cuanto a esta situación, ¿cuál sería la sorpresa de muchos al ver desperdiciados cántaros de agua sobre el altar de Jehová? O sea, entre comillas, cuando la tierra sufre a causa de la sequía. Yo he querido hacer un pequeño análisis en este punto porque lo que estamos viviendo hoy en día es una situación bien compleja y nos tenemos que mover en fe. ¿Por qué digo esto? Es un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Uno ve, hay un momento de sequía. Pues la forma de pronto de buscar una respuesta de parte de Dios o que Dios obre con su pueblo pudo haber sido de otra manera, pero no, Él ordena que sean cántaros de agua, 4 cántaros de agua que llenaban las zanjas alrededor del altar del sacrificio de Dios. Y no solamente una vez, sino que fueron varias veces. Era un elemento indispensable en el momento, en ese instante, y yo considero que no podía desperdiciarse. Y lo traigo a colación porque en estos momentos vivimos una situación difícil y sabemos que escasea la economía. Sabemos que no hay dinero, hay muy poco, escasea el dinero en nuestros bolsillos. Pero créame que no importa la situación por la que estemos pasando, pero la obra de Dios no se puede detener. Créame, la obra social en nuestra iglesia no se puede parar. Lo que yo voy a decir no lo digo porque alguien me ha dicho que lo diga. Es porque Dios ha puesto en estos momentos este sentir para que lo predique y para que lo anuncie a la iglesia de su bendito nombre. La obra social no puede parar. Hay hermanos que en medio de esta situación están pasando hambruna, están pasando una situación difícil en algunos puntos de Colombia y de otros países acá en Latinoamérica. Pero la obra social no se puede detener porque esos hermanos necesitan comer, esos hermanos necesitan la provisión y nosotros tenemos que seguir adelante proveyendo. En medio de la escasez también hay economía. Dios provee en estos tiempos tan difíciles. Las ofrendas no pueden parar porque nuestros templos también tienen que seguir adelante con su curso. ¿O qué va a pasar con muchas congregaciones? Pueden desaparecer. Porque si no se pagan los servicios, si no se paga el impuesto predial, en algún momento estos templos tendrán que ser cerrados. Y yo tengo la confianza y la seguridad que más adelante, en algún momento, vamos a volver a ellos para seguir adorando a este Dios de la gloria. Los diezmos tampoco pueden parar. Sabemos que nuestros pastores no viven de los diezmos. Es un aporte que se saca de ellos para la manutención económica de nuestros ministros. La iglesia del nombre no puede detener la economía. Para alguien puede parecer algo que se sale de todo curso y de la normalidad. Pero ¿cómo voy a ofrendar? Podría decir un hijo de Dios. Pero ¿cómo voy a diezmar? Pero ¿cómo voy a hacer un aporte para obra social? Si estamos en un momento de pandemia y la escasez económica ya me abruma, no tengo un solo peso. Créanme que aunque no tengamos, Dios provee. Si usted le cree, Él va a seguir proveyendo porque su obra, incluso en la parte económica, no se puede detener. Aquí es donde está la fuerza, la voluntad, el amor y la consagración de sus hijos para que esta obra siga adelante en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y Él va a seguir derramando grandes promesas en nuestras vidas si nosotros seguimos creyendo a esta bendita palabra. Aleluya. Ahora vamos a mirar, después de este cuarto punto, el quinto punto. Un aspecto bien determinante en esta historia. Ahí en el capítulo 18, versos del 41 al 46, se vuelve a dar un escenario en el monte Carmelo. Y en estas situaciones donde Elías ora para que haya lluvia, para que por fin
termine la sequía. Aleluya. Vamos a leer lo que dice la bendita palabra de Dios en el capítulo 18 y en el verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Verso 43, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Eso es un hombre de fe. Ese es un hombre de poder y de autoridad. Verso siguiente, 44, a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Oró para que no lloviese sobre la faz de la tierra, y no llovió durante un buen tiempo, pero luego volvió y oró para que lloviese. Se acabó la sequía para el pueblo de Israel. Se acabó la sequía sobre la faz de la tierra. ¿Solo por qué? Porque en medio de esta situación hubo un gran varón de Dios, una persona que le creyó a Dios, que no le importó los problemas y las dificultades, y se enfrentó a todo un pueblo, a toda una nación y a toda la tierra, y en el nombre de Jehová de los ejércitos alcanzó la grande victoria. Yo creo que esto va a pasar. Yo creo que esta pandemia no nos va a agobiar, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta las últimas consecuencias. Todos los días de nuestra vida el Señor estará con nosotros, y yo sé que muy pronto en este tema que estamos viviendo podremos decir: se acabó la sequía. ¿Todo por qué? Porque internados y guardados en el nombre de Jesús hemos soportado esta grande prueba, que quizás Dios no la puso, pero sí la permitió para tener un trato especial con su iglesia. Se acabó la sequía totalmente en el pueblo de Israel. Pero miren lo que viene a continuación. Hay un punto bien interesante, y es que mire lo que sucede con el profeta. Oró para que no lloviera. Luego oró para que lloviese y llovió. Vio cómo el alimento creció en la casa de una viuda. Intercedió por su hijo que estaba muerto, y Dios lo resucitó. Venció a los Baales en el monte Carmelo. Y de esta manera lo guardó incluso de la misma muerte. Porque si miramos humanamente, si no se dan las cosas, allí los muertos hubiesen sido Elías y todo el pueblo de Israel. Los muertos ahí en el sector de Sison no serían los Baales y los profetas de Acera, serían los mismos israelitas. Me acuerdo de algo que sucedió en mi vida. Mire, cuando Dios nos guarda, nos guarda. Cuando nosotros nos paramos enfrente y declaramos primeramente cualquier situación en el nombre del Señor, Él nos respalda. Les voy a contar rápidamente un testimonio. Cierto día, en un lugar en el cual yo trabajaba con mi esposa, teníamos un negocio de ventas, sucedió una situación X o Y. Por cuestiones de unas ventas a nivel, era una plaza de vicio. Y resulta que aquellas personas nos agobiaban alrededor del lugar donde nosotros hacíamos las ventas. Y esto se estaba complicando porque nos estaba afectando, porque ya la gente de alguna manera no quería ir al lugar donde nosotros estábamos haciendo nuestra labor económica. ¿Y qué sucedió? En un momento yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los líderes de ese grupo, si así se le puede llamar. Y yo inicialmente le hablé en el nombre de Jesús. Escuche lo que le voy a testificar. Cuando yo hablé con esta persona, le dije: lo que le voy a decir, se lo vengo a decir en el nombre glorioso de Señor Jesucristo. Me faltó sino levantar la mano. Y yo le dije: ustedes están sofocando mi lugar de trabajo. Se los pido en el nombre del Señor. Sean prudentes y retírense de ese lugar. Bueno, Dios me escuchó, porque al otro día estas personas pues se retiraron un poco del lugar y nos permitían de una manera más libre hacer el trabajo. Pero uno de ellos me amenazó.
y me decía que de alguna manera cada vez que cruzaba por ahí, que algo me iba a hacer. O sea, yo veía que aunque había una bendición y este otro caballero escuchó el mensaje que Dios puso en mi corazón, pues el otro me empezó a amenazar y yo sentí que mi vida en esos momentos corría peligro. Pero yo seguí orando y le seguí clamando, y le tengo que decir con toda la confianza y con todo el amor y el temor en el nombre de Jesús, que nada me sucedió, y no me vanaglorío por lo que sucedió luego, valga la redundancia. Esa persona que me amenazó ahí, escasos 2 meses, fue asesinado ahí en el lugar donde yo trabajaba con mi esposa. Y no me vanagloría, vuelvo y lo digo, porque uno no siente agrado, ni mucho menos por la muerte de un alma, de un pecador. Pero puede sentir que Dios a sus hijos los respalda, que se pueden levantar 1000 y que 10.000 caerán a nuestro lado. Que cuando nosotros le creemos a Él, por más difícil que sea la situación, Él nos va a guiar y Él nos va a proteger y va a quitar de en medio de nuestro camino lo que nos estorbe, aun si nuestras vidas corren peligro. Y eso fue lo que yo sentí en el nombre de Jesús. Por eso, mi hermano, mi hermana, créeme que se acabó la sequía. Es el momento de seguir creyendo y anunciando con autoridad esta bendita palabra de Dios. Pero vuelvo a la historia del profeta. Ha orado. Dios le ha dado la respuesta. Ha pasado por momentos muy difíciles. Ha tenido que desafiar la muerte misma. ¿Por qué? Porque era buscado por toda la nación y por toda la tierra. Y todo lo que vivió Elías cuando estuvo allá en el monte Carmelo frente a los profetas de Baal y los profetas de Acera. ¡Qué situación tan compleja! Pero después de ver esto, vemos a un hombre acobardado. Vemos a un hombre escondido en una cueva, huyendo de una mujer, la esposa del rey Acab, la cual juró venganza por la muerte de sus profetas. Bendito es el nombre del Señor. Esa es la voluntad del ser humano. La Biblia me enseña que Elías es conforme al corazón de nosotros. Es un varón con sentimientos, es un varón con temores y con miedos conforme a cualquier ser humano. Por eso, en este punto siguiente, aquí ya hemos leído los versos 41 al 46, donde Dios le ha dado la bendición al profeta porque ha orado y ha llovido de nuevo y se acabó la sequía. Es el quinto punto. Y en el sexto vemos una situación totalmente distinta. Al profeta Elías huyendo de esta mujer, a Jezabel, y huye a Berseba de Judá después de haber visto la gloria de Dios. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versos del 1 al 4, dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Algunas situaciones se presentaron en aquel lugar, porque Elías fue visitado por el ángel de Jehová en 2 veces. Él, mientras dormía, le visitó, le dio alimento y le dice unas palabras bien especiales: levántate y come, porque largo camino te espera o te resta. Eso lo dice en el verso 7 de este capítulo 19. Y en el verso 8 dice: Elías se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El monte de Dios, el monte de Horeb, que tipifica la presencia de Dios. Aún estando allí, escondido en una cueva, también lo visita directamente el Señor y le dice que salga, pero él escucha un terremoto, él escucha un fuerte viento y hay un fuerte fuego, y allí no estaba la presencia de Dios. Pero salvo cuando se presenta la situación, cuando escucha un silbo apacible, es que se da cuenta que allí está la presencia de Dios. Yo puedo entender que en aquel lugar se dio la obra
perfecta, la obra artística perfecta sobre la vida del profeta Elías. Y ahí sí pudo entender, se acabó la sequía para poderse parar con autoridad. Y miren lo importante que es saber pasar el proceso de parte de Dios, porque Él en este momento de maduración, no solamente que hizo con el profeta, sino que viene haciendo con nosotros, es un legado para que dejemos a toda la humanidad. Mira, la iglesia del nombre, aunque no esté predicando en los templos, tiene que dejar un legado en este tiempo que estamos viviendo. El mundo entero se tiene que dar cuenta que hay hombres, que hay mujeres que tienen el poder y la autoridad de Dios para dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese punto sexto es bastante determinante, pero yo quiero mostrarle dos aspectos importantes de la manera como Dios trató con el profeta Elías. Primero, el traslado del lugar de hambre y sequía hasta el monte de Dios, que es el lugar de la presencia de Jehová. Fue un desierto por el cual el Señor le enseñó. Sí, fue un desierto, pero allí le mostró sus bondades, las victorias. También pasó por frustraciones y aparentes fracasos, porque eso es lo que se vive en Dios. Son aparentes fracasos porque todo esto es para nuestro bien en lo espiritual y aún en lo humano. Para que no se gloriara en sus propias fuerzas, Dios permitió todo esto. Todo esto lo hizo para que comprendiera que de la mano de Jehová es que solo podemos vencer. No nos las creamos mucho. No pensemos que nuestra propia fuerza, si no es con la mano actualmente del Señor Jesucristo, no vamos a poder vencer. Y como segundo punto, fortaleció su carácter y personalidad, porque el propósito de Dios al final de la historia era dejar a través de la humanidad del profeta un gran legado espiritual. ¿Y sabe qué? Ungir a reyes y profetas. Mire lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 15 y 16. Y le dio Jehová, ¿a quién? A Elías. Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Aleluya. Uy, qué privilegio. Verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Ya le estaba dando la directriz del cual iba a ser su reemplazo. Pero esto va mucho más allá. Porque en la carta a los romanos, nuestro apóstol Pablo tiene una referencia bien interesante. Dice aquí, Romanos 11, capítulo 11, versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia de Dios. Un favor inmerecido. Dios para este tiempo también se ha guardado un grupo de personas, de hombres y mujeres, que no solamente testificarán, sino que en el nombre del Señor Jesús también harán grandes milagros. ¡Aleluya! ¡Qué bendición que usted y yo, mi hermano, mi hermana, hagamos parte de ese grupo tan hermoso! Asimismo, nosotros hoy estamos en esta misma comisión, la misma que cumplió el profeta Elías. Muchos serán los momentos de sequía o resequedad espiritual en nuestras vidas. La victoria plena la alcanzaremos solo cuando el Señor Jesucristo haga perfecta su obra en nuestras vidas. El día que durmamos en su presencia o que nos lleve en medio del rapto, el esforzarnos a tener una constante relación con nuestro Dios nos llevará a ser más que vencedores. Serán más las veces que digamos, se acabó la sequía. No se le olvide estos pasos. Yo quiero que usted los tenga en cuenta. Los pasos con el cual el Señor trató con el profeta Elías. El primero, ahí en el lugar conocido como el arroyo de Querid. El segundo lo pasó por Serepta de Sidón cuando visita a la viuda que lo sustentó con alimento. El tercero, cuando regresa a Samaria y donde abundaba el hambre y tiene un encuentro con el rey de Israel, el rey Acab, y le dicen lo mal que se están compartiendo o que se están comportando frente a Jehová de los ejércitos. El cuarto, en el monte Carmelo, cuando de una manera apoteósica, de una manera maravillosa, en el nombre de Jehová son derrotados los profetas
de Baal y los profetas de Acera. El quinto, de nuevo en la cumbre del Carmelo, cuando viene de nuevo para declarar palabra de Jehová y que lloviese de nuevo sobre la faz de la tierra. Y el sexto, que aunque es un momento, digamos, de confusión en lo espiritual, es un momento determinante, porque ahí cuando faltan las fuerzas, cuando uno cree que ya todo se va a acabar, es que de nuevo Dios hace algo maravilloso. Ese sexto punto es muy interesante para que lo tengan en cuenta. Y quiero ampliarlo de esta manera, porque si vamos al versículo bíblico con el que iniciamos este sermón, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versos 45 y 46, vemos que antes de que haya una gran victoria, vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Antes de la gran lluvia, dice la Biblia que los cielos se oscurecieron con nubes y con viento. Los cielos oscuros representan la poca visibilidad en medio de la prueba. Las nubes, la incredulidad, y los vientos, los problemas que golpean con ímpetu para que perdamos la fe. ¡Aleluya! Por eso lo que dice Romanos 8:28, todos los que amamos al Señor, todo lo que nos suceda nos ayuda a bien. Ya para terminar, quiero decirle lo siguiente: hay escasez primeramente en lo económico. O sea, el bolsillo se nos está quejando. No hay con qué comprar alimento, no hay con qué abastecernos, no hay con qué pagar ciertas deudas. Nos están llamando, nos cobran. ¿Qué vamos a hacer? Hay escasez en lo económico. Como segundo punto, hay escasez en la salud. Muchas personas están muriendo y nosotros, aunque estamos encerrados y quizás estamos con mucha salud, estamos en medio de una escasez de salud donde estamos corriendo muchos riesgos cada vez que salimos a la calle. Pero como tercer punto, quiero que usted tenga presente que aunque haya escasez en lo económico, que aunque haya escasez en la parte de la salud, yo le quiero decir que no puede haber escasez espiritual. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hoy nos tenemos que levantar todos unidos en oración, en ayuno, en consagración, en lectura de la palabra, pero también en algo muy importante, en poner por obra lo que estamos aprendiendo de Dios en este tiempo que Dios nos ha permitido, porque yo sé que esto va a pasar. Y si aplicamos la vida del profeta Elías, cuando salgamos de esta situación de cuarentena y de pandemia y volvamos a los templos, quizás van a ser los momentos más gloriosos. Yo quiero que usted se imagine cómo vamos a adorar a Dios por primera vez cuando volvamos a nuestro lugar de reunión. La manera como nos gusta adorarlo, exaltarlo. El Espíritu Santo, yo sé que se va a seguir derramando con poder y con autoridad, y van a venir milagros y grandes cosas. Y vamos a vivir momentos de gloria, porque vamos a volver a nuestros lugares de reunión y a las actividades espirituales que realizamos. Pero le quiero decir que así como el profeta Elías, que vio tanto milagro, también después de esto van a venir momentos de dificultad y de nuevo escasez. Por eso la vida espiritual tiene que ser fortalecida día a día en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted se grabe esto en su corazón, que aunque haya escasez en lo económico, que aunque haya escasez también en el tema de la salud, no puede haber escasez en la parte espiritual. Se acabó la sequía, se acabó ese llanto y ese temor y ese lamento de estarnos quejando por toda situación, por difícil y por horrible que sea. Yo le invito en estos momentos para que creamos en el nombre poderoso del Señor Jesús que hay abundancia de palabra, hay abundancia de milagros, hay abundancia de promesas. Tenemos muchísimas promesas para estar aferrados de la mano de este gran Dios y Salvador, que aunque muramos, somos de Jesús, vivimos solo para Él, y aún más allá de la muerte, Él nos va a continuar guiando. Mi hermano, este tiempo que Dios nos ha brindado y le ha placido permitir que lo vivamos, es para que nos sacudamos, es para que entendamos muchas cosas, que trate con el mundo como Él quiera tratar, pero que nosotros podamos entender que no puede haber sequedad ni resequedad espiritual en nuestras vidas, que tenemos que estar fieles y consagrados a Él en todo momento, por difícil que sea la situación. Vamos a orar para que Dios nos guíe en estos momentos y que esta palabra haya cabida en el corazón que la ha escuchado con fe. Soberano Dios, bendito Rey, te doy gracias en estos momentos. Gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra.
Te doy gracias, Señor, porque yo también necesito de ella. Oh, mi Dios, vivimos momentos actuales muy difíciles. Señor, quizás afuera hay personas con tantas dificultades como las de nosotros, pero con una falsa esperanza porque no tienen la mirada puesta en las cosas de arriba como las tenemos nosotros. Todos los días se dan aplausos en lugares y en hospitales a los médicos y eso está muy bien, pero qué tan bueno que no solamente se haga eso, sino que esos aplausos sean para ti, más aún que nos podamos consagrar y seguir adelante, porque yo sé, Señor, que se acabó la sequía. Esta pasará, llegará otra, pero siempre de tu mano seremos más que vencedores. Mis hermanos, que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente y ha sido un privilegio poderles predicar la bendita palabra de Dios.